A mí me recuerda muchísimo a lo que pasó en las autonómicas y municipales de 2023, ¿no? Que allí Feijóo se las veía muy confiado, muy feliz, ¿no? Tenía prácticamente dominada la campaña de cara a las generales posteriores y vio cómo esas negociaciones, esos pactos, le lastraron muchísimo de cara a las generales, y ahí fue cuando Pedro Sánchez y la candidatura del Partido Socialista tomó un impulso que nadie en Génova se esperaba. Pues yo el otro día, hablando con un alto cargo del partido, me decía: nos estamos confiando demasiado, creemos que el sanchismo está muerto y a Pedro Sánchez nunca hay que darle por amortizado. Incluso me hablaba de que en algunos trackings internos ya el PSOE estaba a nivel nacional en el 30%, cuando algunas encuestas le sitúan más en el 27-28%. No, si la intención de Núñez Feijóo era hablar del desgaste que le está provocando al gobierno, es que el tema de conversación político ha virado hacia otro lado, que es cómo maneja ese Vox que se ha alimentado desde el Partido Popular. Claro, es aquello donde me disparan el pie para que se jorobe mi capital, ¿no? O sea, estas cosas, bueno, no voy a hacer chistes malos que no son horas. Pero dicho esto, yo es que creo que el Partido Popular va sin rumbo. No tiene rumbo ahora mismo. Se ha equivocado en la jugada, se ha equivocado mal, va a pagar muy caro, ya está pagando carísimo el error de pretender jugarse en autonómicas la Moncloa, que es lo que ha hecho, pretender jugarse en autonómicas la Moncloa, y no sé cuánto tiempo van a poder tener parada España. Porque claro, si no va a poder haber acuerdos entre PP y Vox para que no nos enseñen la patita de lo que podría ocurrir en Moncloa, que al final es eso, no van a mostrar cómo serían esos gobiernos PP-Vox, primero porque a Vox le interesa estar fuera, es mucho más interesante, ha crecido muchísimo. El PP no para de darle votos en la medida en la que trata de imitarlo, y resulta que, claro, jugar a imitar es mal negocio en política, siempre se queda uno con el original. Entonces, teniendo en cuenta que el Partido Popular no para de perder votos, que Vox está no cómodo, que está crecidísimo, que está feliz donde está y que solo va a entrar a los gobiernos consiguiendo máximos, como ya hemos visto en Extremadura, pidiendo incluso interior, pidiendo cosas, en fin, pidiéndolo ya absolutamente todo. Bueno, pues nada, lo más probable, como hemos dicho todos, que en eso sí que estamos todos de acuerdo, es que España se quede parada hasta que Vox decida, incluidas las andaluzas. Entonces, hablamos de un año prácticamente con la política en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y al final en Andalucía, así. Bueno, pues nada, ese es el panorama. Es el panorama y esa es la decisión del Partido Popular, que además ahora lo tiene muy difícil para recular. Porque cuando tú te has puesto a imitar a Vox, cuando tú sigues en la senda de imitar a Vox, cuando tú llevas ahora al Congreso de los Diputados el burka, cuando te habías negado a hacerlo, cuando tú pones a cerrar tu campaña electoral a Vito Quiles, el símbolo de Vox, y además permites que venga y ni siquiera pide el voto para tu partido, porque oye, si te lo has comprado, pues te lo has comprado, pero es que no, tú invitas a Vito Quiles a que cierre la campaña en Aragón para que diga que hay que votar a la derecha, pero que él no decide la papeleta. Yo me estoy preguntando, es que Cristina, no hasta qué punto el votante clásico del Partido Popular puede sentirse cómodo en este momento. Quiero decir, me refiero a determinados cierres de campaña como el de Aragón, al anuncio de Núñez Feijóo de el objetivo es al final llegar a la Moncloa e ir de la mano de Vox, porque vamos a tener que entendernos con ellos. Y claro, este debate que van a plantear mañana sobre la prohibición del niqab y el burka en el espacio público, ¿no? Yo me pregunto hasta qué punto el votante del Partido Popular, el clásico, el tradicional, el conservador, el liberal, puede estar cómodo en estas coordenadas. No, no está cómodo, Silvia, y ya tenemos algunos datos. Ya sabemos lo que pasó en la recta final de la campaña en Aragón, cuando el Partido Popular da ese volantazo hacia la ultraderecha, donde vemos que allí hay esa parte, una parte de esos votantes que tú decías, ¿no? Votantes conservadores, pero de un carácter liberal, que no se encuentran nada cómodos con los postulados de la ultraderecha, que empezaban a mostrarse reacios. Y un dato muy importante, votantes socialistas que estaban pensando en Aragón, en ir a coger esa papeleta del Partido Popular, por ese pequeño trasvase que está habiendo de votos del PSOE al Partido Popular, en los últimos días de campaña dejaron de hacerlo. Dejaron de pensar en esa opción precisamente viendo esta deriva, ¿no? hacia la ultraderecha, la famosa presencia de Vito Quiles cerrando campaña, declaraciones o presencias en el debate muy altisonantes por parte de Jorge Azcón, en definitiva el cambio de estrategia que se produjo. Pero funciona con esos dos electorados, con el electorado más tradicional, más clásico
clásico más liberal conservador de toda la vida del Partido Popular, como con esa parte de votantes que el Partido Popular tiene que aspirar a conseguir para tener un buen resultado, que son votantes que generalmente han votado al Partido Socialista, pero que se encuentran incómodos con él y están pensando en darle una oportunidad al PP, pero en la medida en que este PP se vaya más hacia la ultraderecha, esos votantes no van a poder optar por esa opción. Por lo tanto, es muy relevante todos estos movimientos. Otra de las preguntas que nos surge, Marta, es hasta qué punto el Partido Popular no está pensando en, digamos, en sus bastiones tradicionales, que son las comunidades autónomas, y está trazando esta estrategia guiado por la idea de que Moncloa, de que al final el objetivo final de Feijóo es llegar a la Moncloa. De hecho, esa es la razón por la que los presidentes autonómicos, la razón por la que María Guardiola y Jorge Azcón convocan elecciones. Es decir, el no pacto presupuestario con Vox es la excusa, ¿no? Es la excusa política. Pero al final esto es un movimiento muy pactado con Génova y con Feijóo, de intentar desgastar lo máximo posible al Partido Socialista, como es cierto que se ha visto, ¿no?, en ambas elecciones, que el PSOE ha perdido posiciones y la izquierda en general también. Pero, claro, ¿a qué coste? Al coste de que ahora todas las negociaciones, toda la política gire en torno a estas negociaciones, al pulso que Vox le está echando al Partido Popular. Y a mí me recuerda muchísimo a lo que pasó en las autonómicas y municipales de 2023, ¿no?, que allí Feijóo se las veía muy confiado, muy feliz, ¿no?, tenía prácticamente dominada la campaña de cara a las generales posteriores, y vio cómo esas negociaciones, esos pactos, le lastraron muchísimo de cara a las generales, y ahí fue cuando Pedro Sánchez y la candidatura al Partido Socialista tomó un impulso que nadie en Génova se esperaba. Pues yo el otro día, hablando con un alto cargo del partido, me decía: nos estamos confiando demasiado, creemos que el sanchismo está muerto y a Pedro Sánchez nunca hay que darle por amortizado. Incluso me hablaba de que en algunos trackings internos ya el PSOE estaba a nivel nacional en el 30%, cuando algunas encuestas le sitúan más en el 27-28. Es decir, que todo esto puede lastrar sus expectativas y, por ejemplo, en bastiones tan importantes como la Comunitat Valenciana, tras la nefasta, creo que, gestión por parte de Carlos Mazón, incluso interna de propio Génova, estamos viendo ya cómo Vox podría incluso superar al Partido Popular en bastiones tan grandes como Valencia o incluso la Comunitat Valenciana, que hay casi un triple plate entre las dos formaciones y el PSOE. Es decir, todo esto puede venirle muy mal a Feijóo si se agoniza estas negociaciones y si sigue esta inercia de un Vox fuerte, mientras el PP o se mantiene o decrece. Entonces tendrán que ver cuál es la estrategia a seguir, porque yo creo que siguen sin tenerla clara. Y mira que intentan acercarse, mis hermanos, ahora son socios, ahora son extrema derecha, ahora son populistas. Ni siquiera ellos tienen, creo que lo decíais en la mesa, tienen un rumbo fijo respecto a qué relación quieren tener con Vox. Pues tendrán que gestionarlo en cada comunidad autónoma. Yo es que estáis dibujando un país que no reconozco. España está parada, dice Marta. España está parada, qué horror, porque el Partido Popular convoca elecciones en 2 comunidades autónomas. Espera, que te he escuchado sin decir ni una palabra. Okay. Que España esté parada por convocar elecciones en 2 comunidades autónomas cuando llevamos una legislatura entera sin presupuestos, sin capacidad de que el gobierno nacional sea capaz de sacar una iniciativa en el Parlamento, bueno, yo es que no lo reconozco. Partido Popular y Vox tendrán que llegar a acuerdos, claro que tendrán que llegar a acuerdos, porque es que eso es lo que han decidido los electores. Que los acuerdos tengan que pasar por Génova o por la sede de Vox, lógico, pero que María Guardiola haya convocado las elecciones en Extremadura, porque la haya llamado Feijóo y le ha dicho convoque elecciones, no lo tengo tan claro, porque tiene bastante autonomía y porque no estaba cómoda gobernando en la situación en la que estaba. Resulta que la jugada no le ha salido como ella esperaba, de tener una mayoría absoluta, probablemente, pero ojo, el Partido Popular no se está despeñando, ha ganado las elecciones en Extremadura y ha ganado las elecciones en Castilla y León. Y eso veremos a ver cómo se articula en cada territorio, que tiene su particularidad. Claro que Alfonso Fernández Mañueco no es Isabel Díaz Ayuso ni María Guardiola, es que cada territorio tiene sus características, sus necesidades, sus particularidades. Es que la realidad de Castilla y León, que es una comunidad autónoma enorme, con una dispersión de población tremenda, con una población rural inmensa, muy envejecida, no es la misma realidad que la de Madrid. Es que se gestionan de formas completamente diferentes, por más que las fuerzas políticas sigan una dinámica que puede ser local y que en Castilla y León, tal y como están planteando la campaña todos los partidos, es muy local, muy regional,
pero que también será nacional. Evidentemente hay muchas ganas de votar en clave nacional y de responder, sobre todo desde la derecha, a las políticas que está haciendo Pedro Sánchez. Insisto, que está sin presupuestos, que eso es lo que para España. La prueba es que no han sido ni capaces de gestionar los fondos europeos. Bueno, yo más allá de las polémicas, me parece que es evidente que cuando digo que hablamos de parar España, hablo de tener a 4 comunidades autónomas sin gobierno. Lo primero, para poder aprobar algo, es tener un gobierno. Si no consigues formar gobierno... ¿Cuáles son las 4? Pues mira, Extremadura y Aragón ya están paradas. Extremadura y Aragón... Bueno, perdona, no hay acuerdo, no hay acuerdo, no lo hay. No, perdona, pero si no ha se habido está ni sesión de hablando... investidura, Marta. Ana, no te hagas la indocumentada, que estás muy documentada. Vamos a ver, ¿hay o no hay problemas en Extremadura para formar gobierno y se habla ya incluso de repetición electoral? ¿Sí o no? ¿Ha habido investidura o no? Pero si no la ha habido. Pero porque no la puede haber, porque no hay acuerdos. Porque no hay acuerdos. ¿Está parado o no está parado Extremadura? No, bueno, están aprobando muchísimas cosas sin gobierno. Vamos a ver, cuando hablo de parar España me refiero a parar comunidades autónomas porque no se consigue formar gobierno. Tú puedes ser la lista más votada, perder un montón de escaños, dárselos a Vox y no poder formar gobierno con ellos porque no llegas a un acuerdo con ellos. Eso es lo que estamos viendo en Extremadura, eso es lo que podría pasar en Aragón y eso es lo que previsiblemente pasará en Castilla y León y podría pasar incluso en Andalucía. Entonces, como además no nos enseñan en qué consisten esos gobiernos PP-Vox, esos hermanos que son tan hermanos que ahora se van a llevar fenomenal, pues nada, veremos a ver cómo influye en el votante de las elecciones que vienen ahora en cascada, tanto en Castilla y León como en Andalucía, votar sin saber qué están votando. Porque me parece a mí que parar a los gobiernos y parar el ejercicio del gobierno también tendrá una influencia electoral. Ese es mi análisis. Tú, por supuesto, tienes el tuyo. Yo me estaba preguntando, Cristina, efectivamente, como decía Ana, el Partido Popular ha ganado las elecciones. Pero es que uno escucha a María Guardiola en Extremadura decir virgencita, virgencita, que no haya repetición electoral y dice, pues tampoco es la posición, ¿no?, lo que destila un partido que ha ganado. Yo me estaba preguntando, en el caso de María Guardiola, me lo llevo preguntando varios días, ¿hasta qué punto es una cuestión incluso ya de piel en el caso de la negociación el problema de Extremadura? Es decir, si en algún momento, para evitar una repetición electoral, el Partido Popular ¿se sentiría tentado a escala nacional, la dirección de Génova, de entregar la cabeza de María Guardiola? Bueno, yo ya sabes, Silvia, que no soy muy partidaria de poner a funcionar la bola de cristal porque no somos adivinos. Pero sí que tenemos un histórico y sí que podemos analizar qué incentivos tienen unos y otros para hacer unas cosas o las contrarias, ¿no? Cuando el Partido Popular convoca elecciones tanto en Extremadura como en Aragón, supuestamente se nos dice que es porque no hay presupuestos. Y además se quieren desvincular de la enorme carga, ¿no?, del enorme poder de influencia que tenía Vox en esos momentos. Yo lo cierto es que jamás creí que esa fuera la razón, ¿no? Creo que pesaba más el hecho de evidenciar la debilidad de la izquierda, en especial del Partido Socialista, que la posibilidad de independizarse de Vox, porque el Partido Popular tiene sus encuestas, tiene estupendos demoscópicos que le están diciendo que Vox está en un crecimiento muy importante. Por lo tanto, sabían que eso no iba a ser así, ¿no? Ahora bien, pusieron por delante, de alguna forma, el hecho de evidenciar la debilidad, insisto, del conjunto de la izquierda, pero sobre todo del Partido Socialista. Eso en Aragón se vio clarísimamente, puesto que la candidata era la que hasta hacía 2 minutos había sido la portavoz del gobierno de Sánchez. ¿Qué ocurre? Que en Extremadura más o menos salvan los muebles, porque Guardiola al fin y al cabo sube un escaño, pero en Aragón Jorge Azcón baja 2, y eso cambia el panorama radicalmente. Eso quiere decir que ahora mismo el Partido Popular, el hecho de plantear siquiera la posibilidad de repetir unas elecciones, tiene que ponerle muy nervioso, porque ya tiene un antecedente en el que ha quedado mal parado y se ha visto clarísimamente y ellos mismos lo han asumido como tal. ¿Hasta dónde son capaces de llegar para esa negociación? Es que yo insisto que creo que la decisión no es del Partido Popular, la decisión es de Vox, que es el que tiene la sartén por el mango en estos momentos. Y tal y como se estaba comentando antes en la mesa, en un contexto electoral donde ahora ya empezamos campaña en Castilla y León, pero 4 días después se empezará en Andalucía, hasta final de curso, prácticamente hasta el verano, en ese contexto es muy difícil que Vox vuelva a repetir el error que supuso para ellos estratégicamente entrar a gestionar los gobiernos autonómicos y municipales, porque lógicamente les desgastó. Y no perdamos de vista otro elemento, que es otras fuerzas de ultraderecha.
En Aragón, la formación liderada por Alvise se acabó la fiesta, se quedó a prácticamente 400 votos de obtener un escaño. ¿Puede en estos momentos Vox, que juega a ser la pureza de esa ultraderecha, puede en estos momentos arriesgar a que una fuerza que se sitúa más hacia su ultraderecha, si es que eso ya es posible, ¿no? Porque ya todo eso va corriendo tanto, ¿puede arriesgarse a que esa fuerza le dispute algo del electorado? En absoluto. Por lo tanto, a mí me cuesta mucho pensar que aunque el Partido Popular ponga todos los medios, incluso la cabeza de Guardiola, como preguntaba Silvia, en intentar un acuerdo, me cuesta entender la lógica que podría tener que Vox accediera finalmente a un acuerdo de ese tipo. Por lo menos, hasta las andaluzas. Cristina, así en un titular, ¿qué supondría una repetición electoral en Extremadura para el Partido Popular? Un riesgo enorme. Un riesgo enorme de evidenciar que va perdiendo hegemonía en el ámbito de la derecha y que la va ganando Vox. Núñez Feijóo ha evidenciado que el Partido Popular es exactamente lo mismo que Vox, ¿no, Pablo? Sí, dicen que el jefe de la oposición ha hablado muy claro cuando ha hablado de ese posible acercamiento entre PP y Vox. Ha abierto la puerta a los pactos con la ultraderecha. El gobierno, en este caso el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha comentado en redes sociales, dice que Feijóo por fin habla claro y que ya dice las mismas cosas que Vox, que quiere una España en blanco y negro. Por cierto, también ha dicho que ya se han caído las caretas. También ha comentado el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, en la misma línea, decía que ya no hay duda de que el Partido Popular habla como Vox, que tiene las mismas ideas que Vox, que comparte las consignas de Vox y que gobierna siempre que puede con Vox. Es que el debate que estamos teniendo ahora en España, no nos confundamos, es un debate muy europeo. Lo que pasa es que estamos en un estadio bastante anterior del que ya se ha producido en Europa. Ahora lo que se está discutiendo en nuestro país es si vamos a vivir un proceso de melonización o un proceso de lepenización. Esto es una cosa muy habitual que ha ocurrido en Europa, en el que el partido de extrema derecha ha sido el que ha sustituido al partido de derecha, es el que se ha vuelto hegemónico y el que se ha puesto al frente, mientras que los partidos de derecha tradicional, los que estaban asociados a este Partido Popular Europeo, que aquí hoy en España todavía lidera el espacio, pero en el resto de Europa no, se ponen delante o detrás. Y es un proceso que en los ámbitos de la ciencia política está muy estudiado, y si hay una pauta, si hay un camino por el cual se tiene que transitar para que ese proceso de sustitución, que ha ocurrido ya en sitios, que hay evidencia científica de cómo ocurre y cuál es el resultado final, se produzca en España, es que parece que se están cumpliendo paso por paso. Yo, el otro día, por ejemplo, y esto es lo más reciente, viendo a Isabel Díaz Ayuso saliendo públicamente en un momento en el que Estados Unidos está en un momento muy complicado a nivel político, en el que Donald Trump está persiguiendo a personas latinoamericanas en la calle, hemos visto ejecuciones a disparos en las calles por parte de los paramilitares del ICE, resulta que no se le ocurre un mejor momento que decir vamos a entregar la medalla internacional de la Comunidad de Madrid a los Estados Unidos, como si se pudiese desligar del momento político que están viviendo. Cuando Donald Trump tiene un referente político en España y no es el Partido Popular. El Partido Popular se le queda a la izquierda, el Partido Popular es Vox. Exactamente lo mismo que, por ejemplo, con el señor Javier Milei. Isabel Díaz Ayuso también se fue a reunir con Javier Milei, se hicieron fotografías, le dieron también, por cierto, una medalla después de que insultase al presidente del gobierno, etcétera. Pero es que el partido político de Milei en España y con quien hace mítines es también Vox, es la extrema derecha. Entonces da la sensación como que no saben ubicarse del todo y que queriendo agradar a esa derecha que está funcionando en el mundo porque es la más radical, etcétera, no se están dando cuenta que la opción de voto de esas derechas radicales no es el Partido Popular. Y tampoco es, y no es una opinión mía. Cada vez que se va a las urnas, cada vez que se presentan esos dos modelos, pues evidentemente si lo que haces es aplaudir constantemente el modelo del otro, el que empieza a crecer más es el otro. Y eso, que ahora simplemente es una amenaza que está al final del camino, en algún momento llegaremos a ese final del camino como han llegado en tantos países de Europa. Que le pregunten a los italianos.